Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. 1:31, aquí estamos, toda la trupe de Milenio 3 en un programa especial. Nos tiene que tocar a nosotros, claro, lo del cambio de hora, en el fondo, para que esta noche tan especial, esta noche, como diría el maestro Les, que es una noche cualquiera, disfrutemos de 60 minutos más de contenidos. Y además es que hay un sinfín de historias, de noticias que conectan el ayer, el hoy, el futuro, el pasado. En el fondo, dicen muchos científicos de la vanguardia que todo es lo mismo, que vivimos en un permanente continuo. Pero, de verdad, han ocurrido cosas que tenéis que conocer, y nuestra obligación, como siempre, abrir esta especie de dossier de periódico etéreo escrito en el aire, con todo lo que casi nadie cuenta. Todo el equipo ya dispuesto y con muchísimas informaciones, algunas de última hora. Vamos a empezar, además, con un sonido. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. Ya has recuperado de ese enigma que son los virus. Te tenemos aquí en plena forma. A tope. Y, además, qué historia más bonita que nos apasiona especialmente. Vamos a ver si logramos hacerlo apasionante para los oyentes. Qué historia más fantástica la que ha pasado en estos días. Empezamos a saber algunos datos, vamos a contarlo todo. Sobrecogedor, apasionante al mismo tiempo, y todo se puede resumir en una especie de alarido, de sonido. No sé qué es esto. Pues en realidad es una llave que nos abre al otro mundo. Ahora que estamos ya en vísperas casi de la noche de los difuntos, ese tiempo en el que se supone que el más allá y el más acá se conectan, se tocan, y la membrana invisible que nos separa se hace más delgada que nunca, si nos retrotraemos a la prehistoria, encontraremos que ya la llave para atravesar ese mundo la teníamos aquí. Una llave sonora. Una llave sonora, no podía ser de otra manera. Lo invisible, como es la música, lo vamos a activar esta noche en este programa con un sonido, Iker, que quiero que escuches atentamente. Esto parece un ulular, un algo, una especie de cosa que nos intenta decir algo. Es un ulular que se escuchaba en las tinieblas de las viejas cavernas. Se trata de un trozo de hueso, de astilla de hueso, probablemente cogida con un cartílago de ciervo, que se hacía girar tanto sobre la cabeza de la persona que lo utilizaba como en un costado, y que, imagínate escucharlo en un entorno absolutamente aislado del mundo exterior, como es el de las cuevas prehistóricas, y donde se creía que se podía acceder a ese otro lado. Lo ha reconstruido un arqueólogo con el que hemos hablado, y que nos trae muchas sorpresas, porque han ocurrido en torno a ese mundo oculto, oscuro, algunas cosas que nos van a poner los pelos. El titular sería: todo aquello que pensábamos que podía estar dentro de la ficción resulta que puede tener argumentos científicos. En España, en nuestro país, investigadores han hecho experimentos con el sonido y se han quedado sorprendidos. Espero que os ocurra lo mismo. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Informaciones diversas, diferentes, tocan el mundo de la conspiración. Pues sí, estamos a las vísperas del año 2013, que va a ser el año del 50 aniversario del asesinato de JFK. Este año van a llover noticias de todo tipo sobre la conspiración, sobre la vida, sobre la muerte del presidente Kennedy, y ya han empezado. Un nuevo libro apunta a una teoría sobre los sospechosos que parecían menos sospechosos hasta ahora, la KGB soviética. Y más cosas que tienen que ver con España. Es curioso porque en su sección La Cara Oculta, Santiago Camacho, en Cuarto Milenio, soltó una bomba hablando del tema de las perforaciones en la tierra. Mucha polémica, gente a favor, gente en contra, como debe ser. Pero resulta que este mismo lunes hemos sabido algo, si cabe, todavía más alucinante. Todo eso que se comenta de terremotos y la capacidad del ser humano para provocarlos parece que se ha convertido en verdad. Parece que se ha convertido en verdad en una de las tragedias que ha marcado la vida española de los últimos meses, la tragedia de Lorca. Parece ser que la intervención del ser humano tuvo algo que ver en que sucediera ese terremoto. Pero además hablaremos de una extraña grieta que ha aparecido muy cerca, también en Murcia. 1,5 kilómetros de grieta inexplicable en la tierra. Y muchas más informaciones. Seguro que habéis escuchado o habéis leído eso de una ciudad sumergida en el Triángulo de las Bermudas, ni más ni menos. La noticia ha saltado de titular en titular en todo el mundo, ha pasado de periódico a medio digital y de a la televisión,
Y muchas personas nos preguntan esto, ¿qué es? ¿Cómo es posible? Se habla de pirámides, atención, pirámides de cristal bajo el agua. Cosa que de por sí es un poco difícil. Solo os digo una cosa, vamos a contar la historia, vamos a contar 3 efectos que ocurren en la red que son curiosísimos. El efecto Lázaro, el efecto Jauría y el famoso ya efecto casi Bárbara Streisand. 3 efectos de las redes sociales con noticias. ¿Por qué? ¿Hay fraude? ¿Hay verdad? Lo vamos a contar todo. Y sabremos algo más, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas. De unas cosas que están hiperconectadas como si fueran neuronas cerebrales y que ya intuíamos, pero que ahora un nuevo estudio esta misma semana saca a la luz. Un estudio polémico porque asegura que las profesiones más creativas, los escritores, los artistas, los pintores, los músicos, pues que están más para allá que para acá, que están al borde de la locura casi todos y además que son los que más se suicidan. Bueno, iba a hacer yo ahí un comentario, pero ya con esto no hago ningún comentario. Podéis hacerlo vosotros, claro que sí. Y también ritos, escenas que podían ser la primera fotografía, casi una diapositiva muy breve. Veréis qué impacto, porque a veces la imagen supera completamente el concepto de lo que está ahí al propio hecho. Una lengua de vaca cosida y con agujas clavada a un árbol esta misma semana por algo. Y la policía, curiosamente, que no se extraña, porque está viendo este tipo de simbolismos que no comprendemos en pleno corazón de la capital de España. Y por supuesto, incluso nuestros queridos, tan traídos y llevados ovnis que han vuelto a aparecer. Tenemos un testimonio realmente rotundo, realmente como de otro tiempo, que ha ocurrido en Alicante, no lejos de Torrevieja y Santa Pola, y que yo creo que os va a sorprender también. Estamos todos, estáis todos. Javier Pérez Campos hoy encargándose full time de la producción. Vamos a ver, seguro que lo hace con nota. Es un programa interesante porque es una hora más. Estaremos con vosotros como siempre, pero sabéis que a las 3 de la madrugada serán de nuevo las 2. Con esa anomalía que nos indica en el fondo que el tiempo y el espacio están absolutamente interrelacionados y que quizá nada sea lo que parece. Comenzamos y nos vamos una semana más con la magia de Noel Canelo, con su música hacia las entrañas de la Tierra, porque de ahí surge la primera gran noticia que tiene que abrir por necesidad el Milenio 3 de esta noche. Una vez más, Lisa Gerrard, Música Eternal, se llama esta canción, se llama esta sintonía, es la que nos hace viajar un poco, no concretamente a cuevas profundas, porque el hallazgo de última hora se ha producido en otro momento de la historia, por cierto, momento igual de desconocido. Sabemos muy poco, como sabemos poco en torno a nuestra infancia, sabemos poco en torno a la infancia de la humanidad. Sabemos casi nada en torno a qué se hacía, por qué se hacía, qué conocimientos había. Para que todos lo entendamos, hay una especie de salto extraño que tampoco se ha explicado bien. De repente esa humanidad que fuimos todos abandonó las cavernas, sellaron sus bocas y se fueron a los abrigos de piedra. Abrigos a veces soleados, en lugares como Levante. Ahí aparece un tipo de magia que tiene que ver con lo anterior, tiene que ver con esa primera ritualística de la prehistoria, pero es un poco diferente. Por ejemplo, en el Pla de Petracos aparecen figuras de 4 metros, se llama arte macroesquemático. Son figuras que ponen el alma en vilo si uno se pone delante de ellas, son gigantescas, parecen unos seres rojizos, parecen dioses desconocidos, con un enorme poder. Eso es algo que une a todas estas piezas. Valtorta, la cueva de Cogul y tantas otras. Han pasado 2000, 3000 años desde el instante en que hombres, mujeres y niños, por alguna cuestión que no se nos ha contado, dejan de practicar el arte dentro de la Tierra. Salen afuera, pero afuera siguen dejando sus símbolos. Ahora la noticia nos lleva a esos símbolos. ¿Os imagináis a científicos con grandes magnetofones, con micrófonos de alta sensibilidad, intentando escuchar, científicos, catedráticos en España, intentando escuchar quizá el lenguaje de esos dioses desconocidos? Todos los que hemos viajado y hemos estado muchísimas horas en cuevas sabemos que el sonido era una pata más, era un elemento importantísimo. Y qué importante es también esta noche contar que científicos de primer nivel están trabajando en España en los lugares clave en esto, y que podemos dar algunos datos que no va a dar nadie, y muchos absolutamente exclusivos. No hablamos de investigadores que graban cosas y que se creen que esto suena así o asá. Hablamos de protocolos, equipos importantísimos, uniendo lo antiguo con lo absolutamente misterioso. La noticia es de esta semana, Javier, y tiene una vida, tiene un porqué. Nos habla de un lugar concreto, con unas pinturas muy extrañas, maravillosas,
¿Y qué hacían ahí personas grabando? La noticia ha saltado a través de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Zaragoza simultáneamente, porque han sido dos equipos de estas dos universidades los que han unido esfuerzos para estudiar los abrigos de roca con pinturas rupestres que se encuentran en pleno maestrazgo castellonense, cerca del pueblo de Tírig, y que es conocido como la zona de la Valltorta. La Valltorta es una capilla sistina de la prehistoria, pero como en España no nos enteramos nunca de lo que tenemos, por desgracia. Pues fíjate que es un lugar que alberga al menos 21 zonas con pinturas. 4 de ellas están abiertas al público, incluso son visitables gratuitamente para quien quiera acercarse hacia esa zona, y es verdad que son muy pocos los que se han atrevido o se han sentido atraídos por ese lugar. Quizá esta noche logremos cambiar esa tendencia, porque fíjate, la Valltorta es un lugar realmente excepcional. Son barrancos de paredes bastante abruptas. Uno va caminando en silencio por el hueco dejado por un antiguo río del que hoy no queda, en fin, casi ni rastro. Apenas hay charcos de agua aquí y allá, pero no hay una corriente que una todo eso. Y cuando uno va adentrándose en ese lugar y va trepando poco a poco hacia alguno de estos abrigos, va descubriendo que muchos de ellos tienen figuras. A veces en entornos inaccesibles prácticamente. Figuras que fueron pintadas hace entre 6.000 y 9.000 años, según los expertos, y que son casi todas ellas escenas de caza. Algunos de los lugares, como por ejemplo la cueva del Caball, o el abrigo del Caball, es verdaderamente espectacular, pero lo que hasta ahora era una impresión visual, los expertos de las universidades de Barcelona y Zaragoza se han dado cuenta de que también alberga una impresión acústica que había pasado desapercibida. Y es que muchos de esos abrigos, algunos con pocas pinturas, otros con más, son auténticas cajas de resonancia. Cuantas más pinturas, y este es el detalle que ha puesto de relevancia esta investigación publicada esta semana, cuantas más pinturas albergaba un abrigo de roca, mejor era su sonoridad. Esta canción es Yulunga, que yo la he llevado en todas las cuevas sagradas de España y de Francia. Y claro, imaginaos, amigos, lo que se puede sentir en lugares inmensos, tocados por ritos antiguos, cuando uno escucha esto a solas. Pues siente lo que de alguna forma quizá detecten los aparatos modernos, que ahí no solo hay pintura, que la pintura no era desde luego para decorar, sino lo que siempre hemos intuido, que había una serie de ritos y de magia, quizá la primera magia, la única verdadera. Antes de cualquier religión, antes de cualquier norma, allí ocurrían cosas que vamos descifrando poco a poco. Se nos ha olvidado una cosa fundamental, que vosotros podéis entrar a opinar, a valorar todo esto que está pasando, que es lo emocionante. Está pasando ahora. Lo estamos contando ahora porque está pasando esta semana. Vías de contacto abiertas, Carmen, para este viaje a lo más profundo del misterio del pasado. Claro que sí, como siempre, nuestro mail milenio3@cadenaser.com, y también si os queréis conectar a través de Facebook, Twitter o Google Plus, tenéis que buscar Nave del Misterio y ahí están todos nuestros amigos comentando ya los temas de los que estamos hablando. ¿Cantaban aquellos hombres? ¿Hacían algún tipo de rito? ¿Se conseguía algo con ese rito? ¿Os imagináis todo eso si nos impresiona ya a nosotros? Si nosotros volvemos a hacer el hombre prehistórico, bajamos allá abajo, nos ponemos esta música u otra y notamos que nos vibra hasta lo genético, ¿qué pasaría en aquella gente que no tiene ninguna contaminación? ¿Cómo lo sentirían ellos? Hay una nueva raza de arqueólogos que se autodenominan en muchos casos arqueomusicólogos, porque se han dado cuenta de que para comprender la función para la que se pintaron muchas de estas pinturas en abrigos de 10.000 años de antigüedad, pues hay que acudir a esos lugares y hay que confrontarlos de nuevo a lo que se creía que podían ser los sonidos primordiales. Es decir, volver a cantar frente a esos abrigos de roca. Que me parece una escena de novela maravillosa. Absolutamente. Volver a percutir, en fin, pieles de ganado o huesos para ver qué sonido se provocaba, o volver a gritar cómo se dirigiría un chamán del mundo antiguo a sus seguidores en uno de estos lugares, ¿no? Esto es lo que ha hecho exactamente el equipo de personas con el que hemos contactado en estas últimas horas para comprender qué es lo que ha estado pasando en la cueva de la Valltorta o en las cuevas de la Valltorta en esta investigación. Una investigación que, por cierto, ha trascendido ya internacionalmente. Claro. De hecho, nosotros la hemos conocido a raíz de que el Journal of Archaeological Science se haya hecho eco de este asunto en un artículo publicado por España.
españoles, y uno de los autores es profesora de investigación del Instituto Catalán de Investigaciones y Estudios Avanzados, ICREA, que trabaja para la Universidad de Barcelona, que es docente allí, es Margarita Díaz Andreu, y nos explicaba de esta manera tan didáctica cómo ha sido la investigación. Y es una investigación en la que intentamos ver si hay una relación entre la localización de los abrigos que están pintados con pinturas prehistóricas y la sonoridad del paisaje donde están insertos. Y los resultados fueron espectaculares. Claro que sí que hay esta relación. Fue espectacular para nosotros porque yo desde luego no me lo esperaba, que en un barranco que es más largo que la zona donde está pintada propiamente, cuando hicimos pruebas antes de llegar a la zona decorada, los valores de resonancias no eran tan espectaculares, y sin embargo nada más entrar en la zona donde empiezan los abrigos pintados, los resultados cambiaron. Y tanto que cambiaron los resultados, porque se dieron cuenta de que colocándose delante de esos paneles pintados y profiriendo gritos o articulando sonidos a través de silbatos o de otros elementos, el sonido no solo reverberaba en el abrigo de roca, sino que en la especie de valle que se abre en la parte inferior, el sonido se escuchaba como si estuvieras en una sala de cine estéreo, ¿no? Has dicho una palabra, un término que algunos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver? Y tiene mucho que ver, luego lo comentamos en el debate que va después de esto, porque es alucinante y está pasando ahora. Sala de cine. Es que había salas de cine hace 27.000 años. Pues de alguna forma. Sí, sin duda. De hecho, en la base de ese valle es donde se supone que se podría colocar la multitud, mientras los oficiantes delante de las pinturas rupestres hacían sus sonidos o sus bailes, y todo eso era fácilmente perceptible por la comunidad. Pero fíjate, si llamativo es que la profesora Díaz Andreu se haya encontrado con que a medida que hacían pruebas acústicas delante de pinturas, con sorpresa para ella incluso. Exacto, recibieran, la constatación tecnológica de que efectivamente la acústica allí era superior, era mejor, como si hubieran los antiguos elegido el lugar donde pintar sus atributos sagrados en lugares donde la magia del sonido fuera perceptible. Tanto más sorprendente que eso es el método de investigación empleado por estas dos universidades, la de Zaragoza y la de Barcelona, que la profesora Díaz Andreu nos especifica. El experimento fue muy sencillo, y en lo que consistía era hacer una serie de pruebas sistemáticamente. Fueron palmadas, voces femeninas, masculinas, las dos juntas, silbatos 1 o 2 intermitentes. Y estos sonidos los íbamos reproduciendo en sitios tanto con pintura o otros sin pintura, para poder comparar, porque esto es por eso sabemos que la sonoridad es tan buena en estos sitios. Es la comparación lo que fue la clave para que nosotros podamos haber llegado a las conclusiones que hemos llegado, y es que había una relación fuerte entre los abrigos pintados y la zona no pintada, o sea, la zona con pintura rupestre y la zona del barranco sin pintura rupestre, y dentro de la zona con pintura rupestre entre los abrigos grandes o los abrigos con muchos motivos pintados y los abrigos con pocos motivos pintados. Hay mucho que reflexionar, y ahora vamos a acceder a datos. Estabais escuchando los sonidos reales. Queremos agradecer a estos grandes profesionales y científicos que nos hayan permitido, nunca mejor dicho, escuchar su material, y que vosotros lo disfrutéis. Yo creo que el primer medio que se abre a esto de esta forma, porque luego vamos a viajar a Cantabria. Si esto ocurre en los abrigos de entre 10.000 y 6.000 años, tenemos elementos y sospechas para pensar que puede ocurrir desde el principio. Y estamos en un momento en que la gran mentira que nos han contado a nivel popular, que por desgracia muchos piensan que los prehistóricos eran seres bárbaros que pintaban como para cazar y cosas de esas, y nos vamos dando cuenta de que no tiene nada que ver, que todo era un proceso mágico de un refinamiento, y donde seguramente pasaban una serie de cosas mucho más misteriosas de las que nadie se puede imaginar. Por ejemplo, el hecho
de haber encontrado en las cuevas ya profundas muchos elementos que vais a conocer esta noche que parece que componían eso, un cine en 3 dimensiones con sonido, imagen, y ahí pasaban cosas en esa primera magia, en esos primeros hombres. Pero esto está ocurriendo ahora mismo, en estos momentos concretos de la historia. Ahora sale a la luz. ¿Qué más? Bueno, lo que está consiguiendo también esta investigación es aunar a profesionales de diversos ámbitos que están aportando, en fin, su grano de arena a esta historia. Y en esta investigación, en este trabajo que nos ha estado contando la profesora Margarita Díaz Andreu, también se ha sumado Carlos García Benito, que es profesor del Departamento de Ciencias de la Antigüedad del área de prehistoria de la Universidad de Zaragoza, y que está elaborando en estos momentos una tesis sobre música o musicología del mundo antiguo. Resulta que se han encontrado en muchas de estas cuevas instrumentos musicales. Cuevas y abrigos, ¿eh? O sea, cuevas y abrigos. Y en este caso abrigos al aire libre, que todavía es, si cabe, más sorprendente. Sí, porque que una cueva tenga cierto eco, bueno, pero un abrigo que está al aire libre, eso estaba muy calculado, ¿eh? Y esa gente bárbara, entre comillas, ¿cómo calculaba eso? Claro, la cuestión está en que tú hablabas antes de un grado de refinamiento. El grado de refinamiento se ha constatado sin lugar a dudas en los estudios recientes que se han realizado sobre estos instrumentos musicales. Y fíjate, es curioso porque este tipo de aproximación acústica a la arqueología en realidad es muy reciente. Es de finales de los 80, principios de los 90. Está llegando ahora a España. De hecho, esta investigación que estamos presentando esta noche en Milenio 3 es una investigación pionera en España. Vienen detrás otras que sin duda llegarán a los informes científicos, pero el gran problema que tienen todos estos profesionales, estos arqueólogos, es poder transmitir la emoción que les provoca, claro, el escuchar esos sonidos in situ. El descubrir que aquello les pone la piel de gallina. Esto es científico, pero pasan muchas cosas y ellos también resuenan en ese diálogo. Mira, yo recuerdo lo mismo una frase que seguramente, y tú la recuerdas, Carmen, porque nos la dijo en La Pasiega, uno de los grandes en la caverna de las chimeneas, uno de los grandes de la prehistoria mundial, Jean-Claude, seguramente el más famoso, el más importante, el presidente de la UNESCO, me decía: Iker, desengáñate, ¿no? Hablaban a la pared y la pared respondía. Nosotros no podemos entenderlo, nosotros solo podemos pensar en fábula, pero es que la pared mágica respondía de verdad. Y quizá aquí están las primeras notas de esa primera partitura de la magia de la historia. Absolutamente. De hecho, fíjate, Carlos García Benito, este profesor del que te hablaba, ha dedicado estos últimos años a tratar de reproducir esos instrumentos musicales del mundo antiguo. Y uno de los que más le ha llamado la atención y que, en fin, ha podido reconstruir con todo lujo de detalles es una bramadera o zumbadora que se descubrió en la cueva del Pendo, en el Valle de Camargo, en Cantabria. Cueva, por cierto, que fue excavada por primera vez a finales del siglo XIX, en 1878, por Marcelino Sanz de Santuola, el descubridor de las cuevas de Altamira. Y haciendo esta recreación milimétrica de esa especie de plancha de hueso de 3 milímetros de ancho solamente y 18 centímetros de largo, y colocándola en el extremo de una cuerda y dándole vueltas en el interior de una cueva en Tarazona, cerca de donde es Carlos García, bueno, pues se quedaba absolutamente perplejo porque descubría la posible función que tenía aquello. Es tal el zumbido, el ulular, el estremecimiento que provoca el accionar uno de estos instrumentos en un lugar de ese tipo, que la sensación unánime de los arqueólogos que lo han escuchado y de los que estudian esto es que sirve para abrir la puerta al más allá, que es justo lo que parece que pretendían muchos de estos chamanes de la antigüedad, en fin, los que pusieron en marcha la historia de las modernas religiones. Los fundadores de las religiones y los dioses, ¿eh? Nacen ahí, en las cuevas y con este tipo de instrumentos. Y Carlos García Benito nos lo contaba así. Y bueno, es un elemento que utilizado en el ritual normalmente, que intentan a través de este sonido ponerse en contacto con el más allá y con sus ancestros a través del sonido de la propia bramadera, que bueno, es como si ahora escucharemos un zumbido. Es el
sonido con el que iniciábamos esta emisión. ¿Y qué ocurre? Que hemos probado, incluso nosotros, se supone que hacían eso. Tampoco lo sabemos porque no podemos tener los datos. ¿Cómo os quedáis? Yendo un paso más allá, y lo vamos a ver. Si grupos de arqueólogos han visto sobrecogidos porque escuchaban risas, pasos, lamentos, estando solos en una cueva de Cantabria. Todo eso ha ocurrido y lo vamos a contar y está pasando y se está investigando ahora mismo. Queda un dato, otro profesor. Queda un dato y otro profesor que lo que muestra es la existencia en estos momentos en distintas universidades en el ámbito, digamos, profesional de la investigación del pasado en este país, la existencia de un colectivo que se ha lanzado a investigar con auténtica pasión y entrega este universo oculto hasta ahora de la acústica de los lugares del mundo antiguo. Ese profesor es Manuel Rojo. Él es docente de prehistoria en la Universidad de Valladolid y nos cuenta que ya en los 80 se estableció esa relación entre los lugares pintados con lugares de mayor sonoridad, que lo que está haciendo este estudio reciente de la Valtorta es confirmar una intuición francesa a este respecto. Pero lo que más me ha llamado la atención de toda la conversación que hemos mantenido hoy con el profesor Rojo es su grado de implicación con estas investigaciones. Ellos se han convertido, lo saben, en parte del fenómeno. Son experimentadores. No es la arqueología que desentierra, que analiza de una manera fría tratando de encajar las piezas del rompecabezas, porque ese tipo de arqueología para esto no vale. Aquí o te sumerges o no entiendes nada. Y Manuel Rojo, que lo admite, nos lo cuenta así. Hemos hecho este verano pasado una primera, digamos, aproximación analizando la sonoridad de varias cuevas de la cornisa cantábrica, pues la cueva de la Garma, la cueva de las Chimeneas, el Castillo, Tito Bustillo, y este año vamos a intentar profundizar un poco en todos estos aspectos que nos parecen interesantes relativos a la arqueoacústica. Nosotros efectivamente somos experimentadores, somos los que realmente experimentamos con el sonido, sentimos los sonidos, y entonces yo creo que apreciamos el vivir en la cueva de forma más intensa. Yo este año, estando dentro de la cueva, cuando cantábamos, cuando tocábamos los instrumentos, realmente se creaba un ambiente verdaderamente especial. Las 2 y luego volverán a ser las 2 dentro de 60 minutos, con lo cual eso es un guiño, ¿no? Como decimos, Carmen tiene ahora mismo en el ordenador una imagen de una cámara que poco a poco va sumergiéndose en uno de esos templos que, por desgracia, como muchas cuevas, ya no puede volver a ser visitado por el hombre. Hay unas imágenes de auténticos seres increíbles, algunos como el llamado unicornio de Lascaux, un auténtico monstruo desconocido, por eso lo llaman así, y un tubo que nos va adentrando en otro mundo. Lo que ha dicho Javier Sierra es una verdad como un templo. Aquí no vale la prueba aséptica y fría. Hay que hacer ciencia, pero hay que sumergirse. Y los que se sumergen saben que la cueva se apodera de ti. Un buen amigo, al que mando un gran abrazo y espero verlo muy pronto, Chema Ceballos, el guardián de la famosa cueva del Castillo, en Puente Viesgo, Cantabria, que ahora es el primer lugar donde nace el arte humano. Y eso significa que también nace la magia, nacen los dioses y nacen un montón de cosas que aún nos siguen interesando. Nace allí. Y este hombre me decía, cuidado con el virus de las cuevas, porque siempre se vuelve. Y uno le da la impresión de que vuelve en busca de el sentido de su propio misterio, porque esas cuevas tienen que ver con uno, reflejan a uno, lo peor y lo mejor. Por tanto, no son lugares yermos, no son lugares donde poner una cuadrícula y decir x+1 y 28 centímetros. No. Es algo más que se cuela dentro de nosotros. Vamos a hacer rápidamente, para que opinéis, un recorrido breve por lo que pasa tierra adentro. Roberto Antañón es un gran amigo, es el director de Cuevas de Cantabria, de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria, que es el lugar del mundo con las mayores joyas por metro cuadrado en el mundo, pero repito, y lo digo como lo siento, como en España no damos importancia a lo que tenemos. O sea, en Nueva York el descubridor de Altamira tendría la Gran Avenida, pero aquí el descubridor del arte de la prehistoria, el primer arte, aquí nada, o muy poco. Y es algo que tenemos que de verdad casi despeñar de nuestra mente. Nos han enseñado mal, nos han enseñado lo mismo, y resulta que en España, menos mal que ahora pasan cosas, tenemos las grandes cumbres, y tampoco sabemos bien por qué, en la zona de Cantabria. Le he preguntado a Roberto Antañón, mi querido amigo, digo, bueno, ¿y esto de la acústica en Levante qué ha pasado? ¿Habéis hecho alguna prueba en las cuevas de Cantabria, las más antiguas? Nos marchamos 10.000, 20.000 años más atrás, y a pensar que ese refinamiento, ese conocimiento, esos ecos, esos cánticos, se producían al principio de la frontera
de lo que somos nosotros, ya me parece un misterio asombroso. Lo que nos cuenta Ontañón es algo muy bonito. Es muy de Javier Sierra, de novela, también. Grupos con sensores, con ordenadores de última generación, con micrófonos, delante de dioses sin nombre, que los miran y que hay una especie de diálogo. Escuchamos. El aparato lo que hace es emitir una especie de zumbido. Es un zumbido que va desde unas notas con unas frecuencias muy bajas hasta unas frecuencias muy altas, y lo que vamos haciendo es, digamos, ese instrumento que emite y los micrófonos que recogen el sonido, que son micrófonos muy sofisticados, que no, digamos, que eliminan todos los ruidos y demás. Eso es una parte eso es un poco chocante, ¿no? Porque realmente en un entorno como el de las cuevas, meter todos esos aparatos y emitir esos zumbidos, pues queda un poco extraño, la verdad. Lo que es muy sugerente es las pruebas que se hacen, pues desde dando palmadas, haciendo chasquidos con diferentes aparatos, la propia voz humana hablada. A mí mismo me han puesto a hablar en diferentes cuevas, porque parece que tengo una voz, sobre todo la parte grave, que les viene muy bien, y sobre todo, bueno, la parte de los cánticos y de los instrumentos musicales, ¿no? Que son instrumentos de viento y también instrumentos de percusión. Y entonces, digamos que intentamos aproximarnos a través de la arqueoacústica desde un punto de vista, pues, objetivo, científico, pero claro, esto mismo tiene una parte, pues, muy, muy emotiva y sugerente al mismo tiempo para nosotros, ¿no? Hablamos del director de Cuevas de Cantabria prehistóricas, hablamos antes de científicos que están metidos en una órbita que es difícil de explicar y que les está ocurriendo. Quiero que escuchéis con máxima atención este documento, por favor, de la conversación que hemos tenido con Roberto Ontañón. A veces las investigaciones llegan a un momento en que uno se sobrecoge en exceso. Hay un lugar que se llama La Garma, y luego os cuento, bueno, lo cuento ahora. Lo que va a contar ahora Roberto Ontañón ocurre en una caverna que hemos estado, que te puedes matar, porque tiene unos abismos impresionantes, y uno, fijaos, Santiago, Javier, entra por un sitio que es como una vagina humana, exactamente igual, y Carmen... Además tienes que meter primero la cabeza, después un hombro, después el otro hombro. ¿Qué nos decía el ginecólogo? La misma postura. La misma postura que tienen que hacer los ginecólogos con el bebé al darle la vuelta para que salga. Primero la cabeza, después un hombro, después el otro hombro, y ya por fin, tirando, sale el resto del cuerpo. Es difícil entrar ahí. Es muy difícil, cuando sales, grabamos allí hace 3 años, cuando sales, estás haciendo sin saberlo la misma salida de un cuerpo humano a la vida. Eso, como le ha pasado a Javier Sierra, pone los pelos de punta. Y ahora con esta música decimos, ¿y a dónde entramos entonces? ¿A qué útero desconocido entramos? ¿Qué clase de rito se va a producir? La oscuridad es absoluta. Hay un cortado impresionante. Y al final parece que hay un río subterráneo. Es una de las poquísimas cuevas del mundo donde de pronto aparece un río. Esto ocurre en Cantabria, y esta cueva ha sido descubierta. Hay 5 esqueletos perdidos de gente que intentaba buscar algo en el año 1000 de nuestra era, que al parecer nunca lo encontró, y que siguen ahí, perdidos cada uno en un punto de la cueva, el esqueleto completo semicongelado. ¿Qué buscaban esas personas cuando no existía el concepto de la prehistoria? ¿Un tesoro? ¿El sonido les había llevado hasta allí? ¿Qué pasó con esos 5 buscadores de la Garma? Atravesando los esqueletos, que impresiona lo suyo en mitad de la oscuridad, nos encontramos, Javier, Santi, con unas manos en negativo, esas manos pintadas tremendas de la prehistoria, justo al final, donde ya te despeñas, donde acaba todo. Pero hay una que me puso la carne de gallina, y todavía la tengo en mente. Una de esas manos, en una posición predominante, tiene algo que no hemos visto en ningún otro lugar de la prehistoria. Su larga uña, curvada, provoca la ilusión óptica de que es algo casi diabólico, diferente. ¿Qué hace ahí? Y en este entorno muchas veces Ontañón, y hay que tenerlos bien puestos sinceramente, y otros amigos y en soledad, se han quedado a solas. Son científicos, pero han dicho, esto es un entorno muy sobrecogedor. Ahora, por vez primera, nos cuentan algunas de las cosas que pasan en esas riberas, en esos confines de esa cueva maravillosa que casi nadie ha podido ver. Hemos sido unos privilegiados. La Garma, en el corazón de Cantabria. Particularmente el tramo final de la cueva, que donde hay un gran abismo que desciende hacia un río subterráneo. Hay una especie de pequeña sala que se asoma a este abismo, donde hay unas manos en negativo, en las cuales tú te puedes sentar contemplando esas manos y en silencio y en la oscuridad oír los sonidos que emite ese río subterráneo, que realmente son fantásticos, ¿no? Porque parece que finalmente hay alguien más en la cueva acompañándote, ¿no? Hablando, e incluso se oyen risas y se oyen cantos y demás. En lo que, digamos, esto tiene que ver con la primera parte que te decía, la de la sonoridad de las propias cuevas. Y luego, desde el punto de vista de la cualidad sonora, sobre todo de la reverberancia, de la resonancia, hay una cueva que yo creo que de las que hemos visto destaca, que es la cueva de la Pasiega,
y sobre todo en uno de los pasillos. La cueva de la Pasiega es una cueva, digamos, de estructura laberíntica, con pasillos de pequeña altura y de galerías no muy anchas. Sobre todo la primera parte de lo que llamamos la Galería A, que es uno de los sitios con una mayor concentración de arte rupestre conocida en el mundo, presenta una resonancia muy fuerte, y sobre todo en relación con la emisión de voz humana, y de voz humana grave, en un tono grave. La voz humana grave, hablada, no hace falta cantar ni gritar, solamente hablando, resuena con una reverberancia muy particular, ¿no? Que te queda realmente en el oído metida. Músicas como esta que estamos escuchando, que decía Roberto Ontañón, científico, repito, que no se pueden quitar de la cabeza cuando uno las ha oído, como si fuesen un sonido nuevo que se plantea ahí. La Pasiega, que es la cueva favorita de Carmen, que es impresionante, que no se puede ver, cerrada en ese monte de forma de pirámide que es el Monte Castillo, donde hay 4 cuevas sagradas: las Chimeneas, las Monedas, la Pasiega y la Cueva del Castillo. Bueno, pues esta es de repente extraña, diferente, parece propia de una película del expresionismo alemán, casi quiere encorvado. Y hay sorpresas como un ser que dicen que es la primera representación casi del demoníaco, un ser extraño con dientes, cabeza como de culebra, pero humanizado, con unos cuernos que da mucho miedo, sinceramente, antiquísimo, imposible saber cuándo se dibujó. Y luego hay otro lugar, Carmen, donde la sorpresa es mayúscula. Nuestra primera visita, sabiendo ya un poquito de cuevas, nos quedamos parados en seco mirando aquella pared y dijimos, ¿pero esto qué es? Parecía un código cifrado. Hay una pared, además, tienes que doblar un recodo, pasar por varias como estancias que tienen sus dibujos. Hay como una especie de sombreros voladores que muchos en los libros sobre ovnis identificaban con ovnis en la prehistoria. Y también hay algo que no ha podido nadie identificar todavía, no saben qué quiere decir, porque los puntos, las rayas sí se han identificado como... Tampoco saben qué quieren decir, pero bueno. No, pero más o menos los tienen controlados. Pero aquí es una protoescritura. Parece ser un mensaje que han dejado en esa pared y nadie hoy por hoy ha podido descifrar. Son como palos, como una especie de X también, y no sabe nadie a qué se refiere ni qué quiere decir. Una especie de símbolo parecido a la integral, pero perfectamente hilado todo 25.000 años antes de la primera escritura. Y esas joyas las tenemos en Cantabria y no saben qué son. Y curiosamente esa es la cueva que resuena de una forma especial y donde uno se queda sobrecogido. Y al final de la cueva también un recodo donde sabemos que hay pinturas, donde hemos podido identificar gracias a microcámaras que metimos con grandes lanzaderas para poder filmarlas, pero hay más escrituras, más grabados que nadie hoy por hoy ha podido ver. Y una cosa preciosa, un pasadizo donde solo cabe un niño muy pequeño. ¿Qué pasa? ¿Que mandaban al niño pequeño a pintar ahí donde llegaba el hombre? ¿Cómo se pintaba en esos lugares inconcebibles e imposibles? Hacemos un poco dossier especial casi porque la noticia merece la pena. Tenemos muchísimo más esta noche, con 1 hora más, pero claro, esto está pasando en España y ahora. Y es algo inconcebible hace 10 años y hace 5, o sea, increíble. Vamos, si hablamos de prehistoria, con el director de Altamira, y es nada, es decir, el custodio de la caverna más importante seguramente del planeta Tierra. Y repito una cosa, como siempre, Altamira nos han contado, como siempre, que hay unos bisontes, color rojo sangre y demás. No nos han contado que la parte final de la caverna de Altamira está llena de monstruos, está llena de seres inconcebibles, está llena de formas de piedra a la cual le han pintado un ojo, 2, una nariz, nada más, y eso se convierte en una especie de espectro en mitad de la noche. En la zona donde hay que agacharse, zona inicial donde yo he estado, no al final, y donde le pregunté a José Antonio Las Heras en aquel viaje iniciático, ¿esto qué es? Porque veía marcas encima de mi cabeza, y eran las manos de niños haciendo espirales en el barro encima de la cabeza, que todavía seguían ahí. El director de Altamira nos cuenta más cosas. Han descubierto en Francia, por ejemplo, auténticos grandes instrumentos que se debían tocar. ¿Os imagináis un xilofón de la prehistoria en esos cines que comentaba Javier Sierra? ¿Os imagináis al chamán no solo hablando y gritando, sino dando con una maza en ciertas estalactitas para que suenen de cierta forma? Nos lo cuenta. Yo recuerdo la impresión que me produjo ver en la cueva de Cugnac, en Francia, en el Valle del Lot, pues las estalactitas reiteradamente piqueteadas, banderas de estalactitas, como si fuera un litófono, ¿no? Como para producir un sonido, probablemente un ensayo de sonido, o a lo mejor una actividad acústica en el marco de algún rito. Hay flautas, en el momento más antiguo de la presencia de los humanos sapiens en Europa, en el Auriñaciense, hay flautas, es decir, huesos con perforaciones que permiten hacer música, es decir, el sonido está presente
en los humanos sapiens, pues por lo menos desde el momento de la llegada a Europa. O sea, eso es mucho decir, y eso es muy importante. Y en las cuevas ocurría de todo lo importante para aquellas personas. A ver si entre todos conseguimos que esto sea visto como lo que eran, auténticos templos vivos, donde pasaban muchas cosas y donde, ojo, ahora que tenemos religiones y que seguimos matándonos por las religiones, estas nacen en un momento, con una fuerza tan grande, y nacen de ahí. La primera religión, y lo saben todos los estudios de las religiones en el mundo, es la religión chamánica, la religión del que es capaz de tocar la membrana de la pared y contactar con lo que está más allá. Esa membrana dúctil y que no es de piedra. Muchos investigadores de la más alta alcurnia prehistórica piensan que lo que estamos viendo, y esto me puso la carne de gallina escucharlo allí, esos dibujos que vemos de animales, incluso de animales, no son animales. Uno de ellos me decía, Pascal Alar, fíjate bien, me acercaba a una zona que da miedo si uno está ahí a solas, de Niort, la Capilla Sistina francesa, junto con Lascaux, había unos bisontes, y yo me acercaba y me decía, pero mira este bisonte, a que no tiene cara humana, a que no tiene cara de bisonte, tiene cara de hombre. Se producía una fantasmagoría muy extraña, y entonces él me dice, no son animales, son los retratos de los espíritus de esos animales. Con lo cual nos da toda la impresión de que el primer diálogo entre el más allá y el más acá se produjo en estos lugares. Hay que prestarle atención. Acabamos con este dossier con José Antonio Las Heras, director de la Cueva de Altamira y del Museo de Altamira. Y yo le he preguntado directamente, vayamos un poco a lo personal, ¿no? Vosotros que estéis en las cuevas, que sois una fauna muy peculiar, que enseñáis lo que queréis enseñar en cualquier cueva, pueden enseñar una cosa, no enseñar otra, solo entre ellos controlan, son en el fondo una élite que controlan perfectamente los secretos de cada cueva. Yo estoy seguro que hay muchas cosas en las cuevas españolas que no se conocen, que no se saben y que están. Recuerdo, por ejemplo, a Pascal Alar en Francia, que nos abrió una pequeña puerta y a mí se me saltaban las lágrimas, porque allí estaban las huellas frescas todavía en el barro de unos niños que habían hecho una danza. Se supone que una danza desconocida el último día de la cueva, o muy poco antes de que la cueva, quizá por los padres de esos niños, fuese sellada con una gran roca durante 12.000 años. Y las marcas en la fría arcilla estaban ahí. Nadie las ve. Vamos con José Antonio Las Heras. Él que ha sentido, por ejemplo, en la gran cumbre que es Altamira, llena de misterios, él que ha sentido el sonido, escuchamos. Lo que más me impresiona en la cueva es el silencio absoluto cuando se produce. El silencio absoluto sumado a la oscuridad absoluta. Eso es absolutamente sobrecogedor. A partir de eso, cualquier sonido adquiere un valor y una dimensión extraordinaria. Da igual que sea el agua goteando, que es un sonido impresionante cuando es lo único que oyes en el silencio absoluto y en la oscuridad absoluta, o si oyes, como en la cueva de la Garma, un río fluyendo, es impresionante. La sonoridad, los ecos, sí. Pero personalmente, y puestos a hablar de uno mismo y de emociones, yo creo que una vez que me quedé involuntariamente a oscuras al fondo de la cueva de Altamira, solo, sin ninguna luz, y donde realmente no oyes más que tu propia respiración, bueno, eso es lo más sobrecogedor. A partir de allí, el universo sonoro que se puede crear voluntariamente, pues es impresionante también.